Hoy vamos a hablar del sentido del ayuno. Nos lo va a explicar el Señor. Y también de otras lecciones maravillosas de sabiduría que nos da el Señor en este Evangelio, que es de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Estamos a sábado, 6 de julio, día de María, día para renovar nuestro amor a ella, nuestra consagración a ella, nuestra entrega total a ella y también nuestra total confianza en ella. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. Antes de comenzar, quiero deciros a cada uno que me alegro de corazón de poder estar contigo, poder acompañarte, ayudarte en tu camino. Escuchemos con la mente y el corazón bien abiertos la palabra del Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Jesús nos explica en el Evangelio de hoy que el sentido principal del ayuno es disponer nuestra alma, nuestro corazón, para encontrar a Dios. ¿Pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Si ya tienen con ellos a Dios, ¿para qué van a ayunar? Si el ayuno es para encontrar a Dios. Llegarán días en que les arrebaten al esposo. No tendrán a Dios con ellos. Entonces ayunarán para disponer el corazón para encontrar a Dios. Entonces el sentido del ayuno es que el ayuno dispone nuestro corazón para encontrar a Dios. ¿Por qué el ayuno dispone nuestro corazón para encontrar a Dios? Porque nos libera de lo material, de lo terrenal.
al distanciarnos de los alimentos, que es una cosa muy terrenal, muy material, al distanciarnos de los alimentos, al distanciarnos de buscar nuestro propio gusto sensible, nuestra alma se hace más libre para las cosas espirituales. En la medida que nos distanciamos de lo material, tenemos más facilidad y libertad para las cosas espirituales. En la medida que nos atamos a lo material, a lo sensible, tenemos más dificultad, más ataduras para las cosas espirituales. Además del sentido del ayuno de encontrar a Dios, otro sentido muy importante del ayuno es enseñarnos, liberarnos para amar. Porque si hemos dicho que el ayuno nos libera de lo material, nos libera de lo corporal, de lo sensible, en la medida que somos más libres de todo eso, somos más capaces de amar. De amar con un amor puro. Porque muchas veces las ataduras a lo sensible, a lo material, producen en nuestro corazón una tendencia a buscarnos a nosotros mismos. Y eso hace que a la hora de amar a Dios, amar a los demás, también les amemos buscándonos a nosotros mismos. Y entonces nuestro amor no es puro, porque al amar, en vez de buscar solo el bien del otro, nos buscamos a nosotros mismos. Como el ayuno me hace libre, hace que para mí sea más fácil amar, no buscándome a mí mismo, sino buscando solo el bien del otro. O sea que el ayuno me hace más capaz de amar con un amor puro. Y también hay un sentido muy importante que tiene el ayuno, que es ayudar al Señor y a María a la conversión de los pecadores. Porque María ha dicho muchas veces que hagamos sacrificios para pedir a Dios por la conversión de los pecadores, para que se salven, para que se conviertan y vayan al cielo. Entonces nuestro ayuno es un sacrificio muy valioso para el Señor y para María en cuanto les ayudamos a la conversión y salvación de las personas que viven en el pecado. El ayuno también repara los corazones de Jesús y María heridos por nuestros pecados. El pecado del mundo, es decir, el pecado, tantos pecados como hay en el mundo, y mis propios pecados, los míos y los tuyos, hieren, hacen heridas en los corazones de Jesús y María. Es así. Nuestro pecado les hiere. Pero nuestros actos de amor, de manera especial nuestros sacrificios ofrecidos por amor, reparan, consuelan esos corazones heridos.
son fuente de alegría para ellos, que su amor, no correspondido por muchos, es correspondido con especial afecto de amor por algunos que incluso le ofrecen al Señor y a María sacrificios para alegrar sus corazones, consolarlos, repararlos. Bien, el ayuno puede tener una cosa peligrosa. Dos cosas peligrosas. Una, que no ayunes con sentido común. Y entonces hagas el ayuno de manera que te perjudica a la salud. Esto no es conforme al agrado del Señor. No ayunes de manera que te perjudique a la salud. Eso no lo quiere el Señor. Y luego, otra cosa peligrosa que tiene el ayuno es que te hagas soberbio. Este peligro lo tienen todas las obras buenas. Que te hagas soberbio, que me haga soberbio yo también. Especialmente las obras exteriores, las que se pueden ver, las que se pueden medir. He hecho tanto ayuno, he hecho tanta limosna. Lo que se puede ver y medir tiene el peligro de que me haga orgulloso y soberbio. Les pasaba a los fariseos esto, que porque ayunaban y daban limosna, se creían mejores que los demás. Entonces es importante que cuando ayunes lo hagas con humildad. Es decir, que reconozcas que es un regalo que Dios te da. No lo haces por tus méritos, es una gracia que Dios te concede poder ayunar. Que no te compares con los demás, especialmente con los que no ayunan o ayunan menos, creyéndote mejor. Y que no creas que por ayunar eres alguien muy bueno. Pídele a María la gracia de ayunar con humildad. A raíz de las palabras de Jesús, quería también sacar de sus palabras una enseñanza que me parece muy importante para la vida. Las palabras de Jesús son las que estoy diciendo, pero ahora las voy a entender en otro sentido, que es complementario con el primero. Dice Jesús, ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Entonces nos habla Jesús de días en que tendremos al esposo y días en que nos arrebatarán al esposo. Y de aquí se obtiene una enseñanza muy importante para la vida. Y es que en la vida hay tiempos para todo. La vida es así, hay tiempo para todo. En la vida sucede de todo. Y es muy importante asimilar en nuestro corazón que en la vida hay cambios, hay etapas, hay temporadas,
hay curvas, altos y bajos. Esto, si lo comprendemos, nos va a ayudar mucho. Hay un pasaje del libro del Eclesiástico 18:25, que dice lo siguiente: en tiempo de abundancia, acuérdate de la carestía, de la pobreza y la indigencia en los días de riqueza. Es decir, cuando tengas abundancia, acuérdate de la pobreza. Que no te ciegue la abundancia en la que estás. Acuérdate de la pobreza en tiempo de abundancia, porque esto te va a ayudar a saber vivir bien la abundancia, sea abundancia en el sentido espiritual, que me encuentro en un momento espiritual maravilloso, muy bien, bendito sea Dios, pero acuérdate que llegarán momentos espirituales difíciles. O en tiempo de abundancia en cuanto que todo me sale bien, maravilloso, pero acuérdate que llegarán momentos en los que parece que nada te sale bien. Y luego, en tiempo de pobreza, acuérdate de la riqueza. Cuando te sientas pobre espiritualmente, acuérdate que ha habido momentos en tu vida, y volverá a haberlos, en que experimentes todas las riquezas de Dios. En tiempo de pobreza material, acuérdate que volverá a haber una época mejor, que vendrá una época mejor, y así en todo en la vida. No absolutices el momento en el que estás, porque te hará caer. Si absolutizas el momento en el que estás, caerás en la desesperanza o en la soberbia. Entonces comprende que la vida es larga, que hay tiempo para todo, y vívelo todo con serenidad, con paz. Para terminar, quería leerte un pasaje del libro del Eclesiastés, que ya lo conoces, pero por su hermosura te lo quiero leer. Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de destruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de arrojar. Tiempo de rasgar, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar.
tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Qué hermosa es la palabra del Señor y cuántas enseñanzas preciosas contiene. Muy feliz sábado. El Señor te bendiga, María te bendiga.